Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver también, como todos, con un conjunto de todo. Y vamos a hablar del florecimiento desde la parte del alma. A veces nosotros no entendemos cómo podemos florecer o cómo podemos entender muchas circunstancias. Y eso también tiene que ver con la parte desde el amor propio, desde la parte de la autoestima, desde lo que tú estás generando, del cómo puedes tener una sinergia contigo mismo que nos cuesta mucho trabajo. Me vas a decir, ¿cómo puedo florecer o cómo lo puedo hacer? Una es tener la conciencia de saber lo que estás haciendo, de lo que eres tú como persona, desde tu percepción de ti, no de los demás, ni lo que digan terceras personas, sino desde la parte de ti, de cómo tú puedes florecer en muchas circunstancias, en muchas situaciones. A lo mejor cuando tienes un proceso complicado, o tienes un proceso ahí complejo, que tienes alguna pérdida, o traes alguna depresión, o traigas circunstancias por ahí un poco complejas, a veces no sabemos cómo nosotros podemos florecer de esa situación. A veces te dicen, ya no duele, ya no te sientes mal, ya las cosas están fluyendo o de alguna forma las cosas están deteniendo o en ese proceso emocional. Pero muchas veces no entendemos nosotros mismos cómo nosotros mismos podemos generar o ejercer ese florecimiento desde la parte de tu autoestima, desde la parte del amor propio y desde la parte más importante que es de ti. ¿Y por qué tiene que ver el alma en esto? Porque muchas veces el sentido álmico, como tú lo tienes personal, independientemente que puedas tener conexión con quien quieras, sino tú desde tu esencia personal. Y esto tiene que ver desde la parte emocional, desde la parte del alma y desde la parte racional, ¿no? Desde tu materia, de tu pensamiento, de tu emoción, de lo que sientes y cómo estás. Y a veces nosotros no entendemos cómo nosotros podemos entender, comprender esta situación que nos va llevando. A veces puedes estar en un proceso que te puedes quedar toda la vida ahí, o la decisión de cambiar y decir, tengo que cambiar en muchas circunstancias y en muchas cosas. Cuando tú entiendes lo que eres tú, vas a entender lo que puedes hacer. Si no te entiendes a ti mismo o tienes esta retrospección hacia ti, va a ser como muy complicado que puedas florecer en muchas circunstancias. Entonces, es tener la sinergia contigo mismo en el sentido de qué estás haciendo, de qué manera lo estás generando, de qué manera tienes este autoconocimiento propio. Y hemos hablado del tema de autoconocimiento, de observarte, verte, el cómo eres, el cómo estás, el autoobservarte precisamente, de ver cómo de alguna forma tu emoción o tus síntomas de emocionales te están llevando a una situación o no a una situación. Entonces, muchas veces no es que deje las cosas atrás, muchas veces, a veces, acuérdense que cuando hablamos, por ejemplo, del aquí y el ahora, no lo vivimos como tal. Siempre estamos pensando en el hubiera, estamos pensando en un pasado, pero no estamos viviendo el aquí, el ahora y el presente, que también te hace como esa parte del florecimiento, sino de que muchas veces vives en un pasado o en un hubiera. Y eso es algo que a lo mejor te afecta o te perjudica en muchos sentidos, ¿no? Muchas veces no lo sueltas, no lo liberas. Nos cuesta mucho trabajo también como esta parte de soltar, dejar ir, que las cosas sucedan. ¿Por qué? Pues porque te afectó emocionalmente, porque a lo mejor hay circunstancias que te están costando mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo comprenderlo. Pero a veces las cosas pueden ser por algunas circunstancias, siempre les puedo decir, las cosas pasan por algo y para algo. Y cuando tú entiendes esa parte del por qué está sucediendo y para qué está sucediendo, cuando entiendas estas 2 cuestiones, vas a entender el por qué no estás floreciendo, por qué no estás dejando que las cosas sucedan, por qué no estás dejando que las cosas desde tu parte de alma, de sentir, de esa sensación de estar bien, puedas estar floreciendo y dejar que las cosas fluyan. Cuando nosotros florecemos en muchos sentidos, de decir, bueno, estoy bien, estoy pensando, me estoy autoconociendo, estoy autoobservándome, estoy viendo las cosas y estoy conociendo mi autoestima, que debemos tener la autoestima media, no tan alta ni tan baja, ni media para estar en una regulación emocional, en una regulación incluso energética, en el sentido que no estás emanando una cosa negativa ni estás pensando en cosas negativas, sino estar en esa parte media para que tú puedas fluir, para que tú puedas estar bien, para que tú puedas generar ciertas circunstancias en muchas situaciones. Y nos cuesta mucho trabajo, la verdad, porque a veces no comprendemos y no sabemos lo que estamos haciendo como persona individual, ¿no? Siempre estás como en esta parte de terceras personas en el sentido
en tu grupo social o en tu grupo de amigos, que te dicen, que no te dicen, cómo te ven o cómo no te ven. Pero a veces el hecho de que tú tengas una retrospección de ti mismo es lo que más te cuesta trabajo. El conocerte, el observarte, el verte, el decir cómo estoy, si me siento bien, si me siento mal, si tengo mi autoestima baja, si no estoy con ánimos, si estoy con este proceso depresivo, sino al contrario, decir, a ver, estoy en este proceso, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que entenderlo, comprender, tratar de soltarlo para que puedas fluir. Y si tú tratas de soltarlo y dejarlo ir, es mucho más fácil que puedas fluir. Y entonces es mucho más fácil que puedas tener como un inicio, ese florecimiento que tanto necesitas en muchas circunstancias y que incluso emocional y físicamente te pueden ayudar en muchos sentidos, desde la parte de tu estrés, desde la parte de algún síntoma que tengas por ahí de gripa, de estómago y demás, cuando tú ya estás como más tranquilo, como más ecuánime, como más entendiendo este proceso que estás llevando a cabo, es como esta parte de poder comprender las cosas. ¿Y por qué tiene que ver desde la parte álmica? Porque tu alma sabe cómo estás. Tu alma también genera ese proceso de conjunto con la emoción. Entonces, es como entender esa parte de decir como, digamos, como un reinicio que estás haciendo de tu vida, en tu persona, en tu situación. Hay veces que dices, tengo un proceso o me abandonaron o terminaron conmigo en la parte del amor y dices, ¿qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Es entender y comprender qué es lo que está pasando para que entonces tú, cuando tengas ese proceso de entendimiento, cuando ya no duele ese proceso, cuando digas, bueno, sucedió por algo, ¿para qué sucedió? Para que esté bien, para que sea una persona más enfocada, para darme cuenta de ciertas cosas, para valorarme a mí mismo, a mí misma, ver las cosas que están sucediendo y tener el valor de ti, ¿no? Una de las cosas importantes es que nosotros no nos valoramos como seres humanos. Es una cuestión muy compleja y muy complicada, porque te cuesta mucho trabajo entender eso. O sea, nos cuesta mucho trabajo como cómo lo puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer, de qué manera lo puedo ejercer, de qué manera puede ser o no puede ser. Y eso nos cuesta mucho trabajo, porque acuérdense, una de las cosas como seres humanos somos muy complejos y siempre estamos pensando o en un pasado o en un hubiera, o el por qué no pasó así, o por qué no sucedió de esa forma, o por qué tomé una decisión que no tenía que haber tomado. Y una de las cosas muy importantes también para que tengas ese florecimiento es reconocer cuando te equivocas. Una de las cosas muy importantes que tenemos es que no reconocemos cuando nos equivocamos. Cuando tomamos una decisión mala, cuando tomamos una decisión no idónea, cuando a lo mejor la vida, el universo, tu ángel, quien quieras, en quien quieras creer, te da como la señal que por ahí no es. Sin embargo, te vas por ahí. Y cuando tú entiendes que te equivocas, es mucho más fácil que puedas florecer. Hay seres humanos o personas que no reconocen cuando se equivocan, ese es un gran de los problemas. Cuando tú reconoces que te equivocaste, que tomaste una mala decisión, cual sea, y que por eso tienes esa causa-consecuencia, entonces cuando entiendes y comprendes ese proceso que te equivocaste o tomaste una decisión mal, significa que también puedes entender lo que tienes tú. Es decir, me equivoqué, no fue buena opción, no fue buena decisión, dejé lo más por lo menos, o dejé lo menos por lo más, pero al final siempre tienes una causa-consecuencia de esa acción, o de esa reacción, o de esa situación, o de esa forma como lo estás manejando. Pero siempre tienes como esa consecuencia. Y cuando nosotros entendamos que tenemos una consecuencia en nuestros propios actos, vamos a entender en qué nos equivocamos. Y entonces cuando tienes esa retrospección, es decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro, hice esto bien, hice esto mal. Cuando sucedió eso, las cosas pueden cambiar contigo. Y entonces es cuando puedes florecer y decir, ah, entiendo lo que me está pasando. Y entonces vas a cambiar como el chip, vas a cambiar como tu sinergia, vas a cambiar tu estado de ánimo, vas a cambiar como muchas cosas. Y eso te va a ayudar como que a florecer y entender lo que cambia. Y entonces a lo mejor vives un presente, no vives un pasado, no vives un hubiera, no vives un proceso a lo mejor complicado, difícil, demás, y decir, me equivoqué, me pasó esto. No me equivoqué, me está sucediendo eso, pero también tenemos que aprender de las cosas buenas, tenemos que aprender de las cosas malas. Acuérdense que la vida es un aprendizaje constante y a veces siempre estamos pensando o
en el hubiera o estamos futuriendo mucho, pero nunca vivimos el presente ni aquí y el ahora, que es cuando tú floreces en ese sentido. Cuando tú te entiendes, cuando tú te comprendes desde tus sentimientos, desde tu emoción, desde tu pensamiento, las cosas pueden fluir de mejor manera para ti. Y entonces es cuando floreces en muchas circunstancias, te llega a la mejor la parte económica, las cosas están fluyendo mejor para ti, a lo mejor las cosas se están dando de una mejor manera que tú esperas que se dé o tú sientes que se pueda dar y eso implica que las cosas pueden darse en muchos sentidos, desde la parte social, familiar, laboral, económico, cuando te sientes más tranquilo, cuando sabes y reconoces en qué te equivocaste y en qué no te equivocaste. Cuando tienes esta parte de decir, me estoy observando cómo tengo mi parte de la autoestima, cómo estoy, en qué ánimo estoy, ¿no? Entiendo mi proceso, entiendo mi sentir, entiendo lo que estoy haciendo bien o mal. Y no decir, ay, pues a mí no me pasa nada, las otras personas me están haciendo daño y entonces, no, es cuando nosotros nos tenemos que ser conscientes de lo que hacemos bueno y malo, que siempre tiene una causa-consecuencia, acuérdense. Y por lógico, podrás tener un karma, pero cuando tú entiendes ese proceso, es mucho más fácil que florezcas en muchos sentidos. Desde tu parte de pensamiento, desde la parte emocional, desde que tú te sientas bien. Incluso cuando tú ya entiendes y comprendes en lo que te equivocas o en lo que te equivocaste, es como que las cosas van cambiando, como que a veces vienen otras situaciones y dices, sí, sí me equivoqué en esto, ¿qué tengo que hacer? Reconocer y aceptarlo. Y cuando haces eso, las cosas vienen cambiando de diferente forma, como que vas floreciendo, como que vas cambiando, como que las cosas se van dando, como que la situación o circunstancia va haciendo, como que se acomodan, digamos así, y eso te va a ayudar en muchos sentidos y en muchos aspectos importantes. Si no, nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, comprenderlo y hacerlo. Y entonces cuando tú haces ese florecimiento de alma, de entendimiento, de comprender, las cosas van a fluir mucho mejor para ti. Nos cuesta mucho trabajo entender lo que somos y cómo somos. Nos cuesta mucho trabajo observarnos, nos cuesta mucho trabajo entendernos, nos cuesta mucho trabajo el vernos a nosotros mismos. A veces es como verte por fuera y decir, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué no me equivoqué? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿En qué decidí? ¿Qué no decidí? Ver lo que está bueno, qué está malo, qué podemos cambiar. Incluso cuando te voy a decir una cosa muy importante, cuando nosotros florecemos es el día de nuestro cumpleaños. Cuando tú cumples años, el día que cumples es un florecimiento, es un cambio, pero a veces te quedas con no con ese cambio, piensas en el año pasado, que fue bueno, que fue malo, que hiciste, que no hiciste, sino cuando, por ejemplo, en el día de tu cumpleaños es un florecimiento, es una de las cosas importantes. Acuérdense que todos nuestros años, digamos así, desde tu cumpleaños hasta que se termina la fecha de tu cumpleaños, tienes como las estaciones de año, entonces la primavera, verano, otoño, invierno, cada situación te lleva a una circunstancia. Entonces, cuando este es nuestro cumpleaños y vamos iniciando, es un florecimiento, vas naciendo, vas renaciendo, vas entendiendo. Entonces, muchas veces no lo entendemos de esa forma. ¿Por qué no lo entendemos de esa forma? Porque siempre estamos pensando en un hubiera, en un pasado, en una circunstancia. No nos observamos, no nos vemos, no vemos lo que podemos mejorar incluso en ciertas formas o en ciertas situaciones. Y eso también pasa cuando es el año nuevo. Dices, es un año nuevo, puedo hacer esto, y traes proyecciones y traes cosas y dices y demás. Tenemos que tener un nuevo inicio, que realmente yo le diría que sea más en tu cumpleaños que cuando sea el año nuevo. Entonces, pero es importante entender lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Si piensas en un hubiera, si piensas en lo que pudo pasar y no pasó, en tus decisiones buenas o en tus decisiones malas, eso no va a cambiar en muchas circunstancias, sino es entenderte, comprenderte, tener esta sinergia contigo mismo de entender cómo están las cosas. Y me dirás, oye, Alma, ¿cómo lo puedo hacer el día de mi cumpleaños? ¿Cómo puedo florecer? Porque es un florecimiento por naturaleza, eso es una realidad. Vas iniciando algo, pero obviamente conforme va pasando tu vida, vas teniendo ciertos procesos que te pueden estar atorando o ciertos procesos que son complicados o ciertos procesos que te quedas ahí. Acuérdense que muchas veces somos muertes vivientes como seres humanos y vivimos por vivir. No vivimos y no disfrutamos el momento que vivimos. Vivimos por vivir en el sentido de que no estás bien, no te sientes bien, a lo mejor tienes un proceso, a lo mejor tienes una circunstancia, a lo mejor tienes alguna cosa que te sucedió desde, puede ser desde una muerte familiar, desde
un proceso que tuviste de pérdida, o un proceso de abandono, o un proceso complicado. Entonces, dices, bueno, no fue un buen cumpleaños, pero a lo mejor disfrutar ese momento y entenderlo y comprender lo que te está pasando para que tú entonces tengas ese reinicio, ese florecimiento contigo mismo, que nos cuesta mucho trabajo, sí, esa es una realidad de las cosas. Porque como les digo, no nos observamos muchas veces, no vemos nosotros mismos en qué nos equivocamos y en qué no nos equivocamos, en qué estamos bien y en qué no estamos bien. Nos cuesta mucho trabajo como entendernos a nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo como comprender lo que estamos haciendo o no estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros entendamos qué podemos hacer o no podamos hacer, es mucho más fácil que tú mismo puedas entender y florecer. Es más, cuando tú te sientes como esa parte de florecimiento, te sientes mucho más tranquilo, como más en paz, como dices, como que las cosas son otras, como que ya cambia el chip, como que las cosas cambian, como que llega dinero, como que las cosas van fluyendo, como que todo se va acomodando de cierta forma. Como dicen, después de la tempestad viene la calma. Y es así, porque empieza como que las cosas empiezan a fluir contigo en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, es entenderte a ti, comprenderte a ti, verte a ti en muchas formas y sentidos. Y tiene que ver mucho con la parte de la autoestima, el cómo te sientes, el cómo estás, el cómo podemos manejarlo o no manejarlo, el cómo las cosas pueden ser o no ser, el cómo las cosas de alguna forma podemos manejarlas o de alguna forma podemos hacerlas. Nos cuesta como ese entendimiento con nosotros mismos, con ese proceso que lo podemos hacer. ¿No? Entonces, es muy importante que a veces nosotros como llamado personal, a veces lo podemos hacer o entender lo que tienes que hacer o comprender lo que puedes de alguna forma o de algún sentido comprender esta situación. Y nos cuesta mucho trabajo esa parte o esa sinergia que podemos tener con nosotros mismos. Y el florecer es que las cosas puedan darse y entenderte y comprenderte el cómo estás, el cómo llevas las cosas. Cuando eso sucede, en verdad, créeme que las cosas pueden ser mucho mejor. No necesariamente esta que sea tu cumpleaños, aunque sea tu cumpleaños, ese es el florecimiento, pero puedes entenderte y comprenderte cómo están las cosas de alguna u de otra forma. Cómo las puedes hacer o cómo las puedes manejar o cómo pueden estar de alguna manera más ecuánime o de alguna manera mejor. Si nos cuesta trabajo entenderlo, entonces nos va a costar mucho trabajo hacerlo. Una de las cosas, el arcángel que te ayuda en este sentido de florecer es el arcángel Chamuel, que es como la armonía que te dice, si tú te entiendes a ti mismo, vas a entender lo que hay en ti. Si entiendes y comprendes lo que puedes hacer, vas a entender lo que puedes florecer. Si haces eso, entonces las cosas pueden manejarse de mejor manera, las cosas pueden darse de mejor situación y entonces tú florecerás con lo que tienes que hacer. Que no te cueste trabajo entenderte, comprenderte, que no te cueste tanto trabajo el ayudarte y hacerlo, sino entender y comprender cómo son las cosas y de qué manera lo puedes hacer. Entiéndete a ti para que las cosas se puedan dar, entiéndete a ti mismo para que las cosas puedan fluir. Y cuando haces eso, es lo que te dice él. Tienes que entenderte a ti mismo para florecer, entenderte, comprenderte y empezar a ayudarte en armónicamente hablando en muchos sentidos. Además, el florecimiento también tiene que ver con esta parte de la armonía, con esta parte de la situación del cómo te sientes, el cómo estás, el cómo manejas ciertas cosas o cómo lo puedes llevar a cabo en muchas situaciones. Si no, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, nos cuesta mucho trabajo comprenderlo, nos cuesta mucho trabajo el hacerlo, pero tienes que estar enfocado en ti. Muchas veces nos desenfocamos, ¿no? Porque estamos en un estado de confort también, o porque estamos muy dispersos, no estamos entendiendo y comprendiendo el cómo estamos, ¿no? Muchas veces piensas en otra cosa, pero no piensas en ti, no estás pensando el cómo llevas a cabo tu proceso, el cómo te sientes mejor o no mejor. A veces piensas en otras cosas o estás como diciendo, viendo una cosa en lugar de estar viendo color verde, amarillo, rojo, te estás enfocando en todos los colores y no te estás enfocando en uno que es en ti, en cómo de ser las cosas, el cómo debes comprenderlo y cómo debes hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero nos cuesta mucho más trabajo entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos, a veces nos flagelamos nosotros mismos en muchos sentidos. Esa es una realidad. Nos auto boicoteamos
en muchos aspectos. Y es una como norma, es como algo natural del ser humano que nosotros mismos nos flagelamos y no queremos florecer en muchas cosas. Ay, no, pues mejor no lo hago, pues mejor así, ¿no? A veces dices, ay, pues que pase lo que tenga que pasar, no me importa, no me interesa. Pero una de las cosas, tú no sabes si vas a vivir mañana en 5 minutos, pasado mañana, lo que pase en cada instante. Por eso es vivir el aquí y el ahora, vivir tu presente y florecer con lo que tienes. Y no flagelarte con ciertas situaciones y no flagelarte con ciertas cosas, sino entenderte, comprenderte cómo lo puedes hacer para que entonces tú puedas florecer. Y eso tiene que ver desde tu sentir, desde tu alma, desde lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo. Si tú no lo sientes, es muy difícil que puedas florecer, porque lo puedes hacer desde el pensamiento y desde la palabra. Ah, sí, no pasa nada, lo hago y punto, pero no lo estás sintiendo. Por eso es parte fundamental desde que tú lo entiendes, tú lo comprendes, tú lo analizas y entonces sale desde el alma para que puedas florecer en muchos sentidos y en muchos aspectos. Si lo haces desde el pensamiento, dices, ay, pues lo voy a hacer, voy a florecer porque no me queda de otra, porque tengo que cambiar, porque tengo que hacer, entonces no va a ser como un florecimiento consciente, ¿no? Emocional, de alma, de lo que tienes que hacer. Lo haces por hacerlo o lo entiendes por entenderlo, pero no lo estás haciendo consciente. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que somos, cómo nos observamos, cómo entendemos ciertos aspectos. Si no hacemos eso, nos cuesta mucho más trabajo. Entonces tú eres una persona que vale por todo lo que tienes, porque eres un ser humano, porque eres una persona que tiene los aspectos que necesita. El ayudarte a meditar también te puede ayudar. Esta parte o este sentido de decir, y lo puedes decir cuando estés tranquilo, relajado y demás. Vas a decir tu nombre, florezco como debo florecer. Soy la flor que fluye, soy la flor que abre, soy la flor que está, soy la flor que florece en este sentido y en todo mi camino. Lo puedes hacer tranquilo, relajado, como quieras. Lo puedes decir cuantas veces quieras, cuantas veces estés consciente de hacerlo, con la música relajado, el momento que tú quieras. Y eso también te va a ayudar como a florecer como tienes, ¿no? Entendiéndote a ti, floreciendo con lo que sea, y vas a ver que las cosas pueden ser mejores y que vas a fluir con todo lo que llega desde la parte económica, contigo, con tus emociones, con tu entorno, con todo lo que tienes. Entonces, sé consciente de lo que eres para que puedas florecer con todo lo que tienes, desde la parte en todos los aspectos económicos, sociales, personales. Pero sobre todo, cree en ti para que las cosas puedan florecer. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.